Muy buenas tardes, lo prometido es deuda, aquí estamos. Habíamos dicho que si había una solicitud importante con respecto a desarrollar este tema de osteopenia y osteoporosis desde el contexto de la salud de precisión, pues lo desarrollábamos. Y creo que debíamos partir por hablar conceptualmente lo que significa la osteoporosis, porque hoy en día ya hay un consenso, creo que indiscutible, ¿cierto?, de que la osteoporosis es una enfermedad metabólica crónica y progresiva. O sea, metabólica, crónica y progresiva. Eso significa, objetivamente hablando, de que no es una enfermedad aislada del hueso, es una enfermedad de un contorno o de un contexto metabólico en el cual el hueso es un órgano target que se manifiesta de forma importante, afectando considerablemente la capacidad o la densidad mineral del mismo. Vale, de acuerdo. Esto es algo que sabemos que afecta muchísimo más a nuestras chicas que a los hombres, aunque cada vez hay más hombres con osteoporosis, para variar. Y que tiene una incidencia difícil de establecer, porque es una entidad asintomática. O sea, muchas veces las chicas llegan con el diagnóstico de osteoporosis porque, literalmente hablando, se hace una densitometría ósea indicada por el protocolo correspondiente, y con esa densitometría ósea pues se hace el diagnóstico de la osteoporosis. O sea que no es algo que sintomáticamente genere una alarma como para prestar atención inmediata. Bien, cada vez la osteoporosis es un problema mayor en los países desarrollados, no hay duda alguna, donde la gente vive más tiempo habitualmente, aunque vivir más tiempo no es equivalente a vivir con calidad de vida, porque desgraciadamente muchas veces viven más tiempo, pero asociado a el uso de la polifarmacia y no siempre disfrutando de un pool interesante de acciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de envejecimiento de una forma más objetiva. Bien, dado el contexto de crecimiento de esta entidad a nivel global, hoy en día se hace necesario empezar a tratarla desde el punto de vista preventivo y, por supuesto, lo más temprano posible. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene una correlación muy importante ese manejo preventivo con lo que habitualmente solemos intentar hacer desde la salud de precisión. Está claro que, según dice la literatura, no más del 8% de los varones mayores de 50 años tienen osteoporosis, pero puede ascender hasta el 50% en nuestras chicas por encima de 70 años. Por tanto, como bien decíamos hace un rato, tiene un correlato muy importante con la edad biológica del individuo y, por supuesto, con la afección de un ciclo muy importante en términos de salud, que es el ciclo de remodelación ósea. Es de entender, seguro por muchos de ustedes, que nosotros tenemos la capacidad de recambiar nuestro esqueleto, según cita la literatura, cada ciertos años, porque esto depende de donde leas, puede haber una fecha u otra, pero lo que está claro es que hay un correlato entre una vertiente que crea hueso y otra que degrada, una llamada osteoclasto la que degrada y otra osteoblasto los que crean, que en cuanto hay una tendencia mayor a la degradación que a la formación, evidentemente terminaremos en un cuadro como este, o haya una tendencia a la degradación por encima de la formación, si es que no he dicho lo mismo dos veces, da igual. El sentido más objetivo es que esto es como una cuenta corriente, o sea, si tú aportas más de lo que gastas, tendrás un fondo, y si tú gastas más de lo que aportas, pues entonces estamos muy jodidos. Y esto literalmente se asocia a un concepto bioquímico que quiero que lo vean muy cercano, porque realmente no es lejano, que es el concepto de anabolismo y catabolismo. No hay duda que el anabolismo habla de creación y el catabolismo de degradación, y este equilibrio entre uno y otro es el que va a traer consigo que, objetivamente hablando, podamos mantener una tendencia a que la formación de hueso sea equivalente o por lo menos por encima de la degradación del mismo. Vamos a llamarlo así en términos muy globales. Es cierto que hemos visto una tasa increciendo de pacientes con osteoporosis en etapas tempranas de la vida, asociada desgraciadamente al ámbito farmacológico. El uso crónico de corticoides en tantos pacientes, en los cuales hoy en día hay cuadros alérgicos de larga data, hay cuadros inflamatorios per se,
que termina afectando ostensiblemente el sistema osteomioarticular y otros órganos y sistemas, y que a su vez esa afección muchas veces es manejada desde el punto de vista farmacológico por el uso de corticoides. Y los corticoides tienen un efecto muy catabólico a nivel del hueso, por tanto vemos pacientes muy jóvenes con patologías de este tipo que son ingratas, pero que son el resultado de este aporte farmacológico que muchas veces queda como herramienta fundamental para atenuar la sintomatología de estos enfermos. No hay duda que hay factores que influyen en el anabolismo versus catabolismo, o sea, en cuanto creo versus degrado, ¿cierto? Como los desórdenes alimenticios, aquellos individuos que tienen anorexia nerviosa, bulimia, los fumadores, por supuesto, el abuso del alcohol, la ingesta de alcohol, los bajos niveles de calcio y vitamina D es otro de los elementos que ha sido cuestionado por mucho tiempo, sobre todo desgraciadamente el calcio como eje central, cosa que realmente dista de la realidad, o por lo menos de lo que nos enseña la biología, la realidad. Y por supuesto hay un factor, luego volveremos a ello, pero hay un factor muy importante que es el estilo de vida sedentario, que desgraciadamente es cada vez más amplio, más frecuente, más abundante. Aquí estamos haciendo este directo de pie donde trabajamos, aquí trabajamos de pie, no trabajamos sentados, porque trabajar sentado, como bien saben ustedes, 8 horas equivalentes a fumarse una cajetilla de cigarro al día en términos vasculares o cardiovasculares, y tiene un valor tremendamente importante en términos metabólicos también, no dejando de ser interesante lo que afecta la dinámica de la calidad del hueso. Luego, hay otra serie de entidades que pueden acelerar la frecuencia o la llegada de la osteoporosis, que casi siempre están muy bien conocidas por el mundo sanitario y no las vamos a tocar en específico. Si hubiera alguna pregunta específica podríamos hablar de alguna de ellas, pero sí me gustaría objetivamente hablar de los estudios que nosotros debíamos llevar a cabo desde el abordaje de la salud de precisión en los pacientes que tienen una situación de este tipo. La situación de este tipo, a lo que nos referimos, hace que nos fijemos en la obtención de datos con respecto a las pruebas de marcadores bioquímicos que nos hacen entender qué velocidad de actividad de los osteoblastos hay versus los osteoclastos. Si tenéis una actividad de osteoblastos por encima de osteoclastos, siempre vamos a estar ganando. Si es al revés, siempre vamos a estar perdiendo, y por ende terminará en afectarse considerablemente la dinámica de la densidad mineral ósea. Detrás de esto, entonces, tenemos que ver los famosos telopéptidos del colágeno y el beta-cross-lab. Dos exámenes sencillos, dos exámenes que distan de la famosa densitometría, que hablaremos de ellos más adelante, y que son fundamentales porque nos dicen en un periodo de tiempo corto qué estamos haciendo para que la capacidad de optimizar los osteoblastos versus los osteoclastos, o sea, de la formación ósea versus la degradación, sea a favor de la salud. Entonces debíamos tener estos dos marcadores que se llaman telopéptidos amino terminal del colágeno tipo 1 y el beta-cross-lab, que es la velocidad de degradación del colágeno. ¿Por qué hablo del colágeno? Porque en el entramado óseo, si algo permite la adhesión de los minerales al mismo para generar densidad en el contexto óseo, es el colágeno. Entonces, por amor de Dios, no vayamos corriendo a la farmacia a comprar el colágeno. El colágeno es una proteína que no se absorbe, es una proteína que es muy grande desde el punto de vista bioquímico. Para que un colágeno se absorba tiene que estar muy bien hidrolizado, y un colágeno hidrolizado es como cortado, muy bien cortado en pequeñito, casi que aminoácido a aminoácido. Y realmente los colágenos que tienen calidad, que han sido cortados pequeñitos, son tremendamente caros. Son colágenos que apenas se venden en las farmacias nacionales, porque realmente tienen un valor alto asociado al procedimiento que requieren para llevarse a cabo esta hidrolización que les estoy comentando. Por ende, lo ideal, si queremos hablar del colágeno, que eso le podríamos dedicar un capítulo literalmente hablando, es buscar los aminoácidos que saben y que necesitan la célula para producir colágeno. Los aminoácidos para esto son aproximadamente 12 aminoácidos los fundamentales, y de los cuales hay uno que se encarga del 33% de los residuos aminoácidos del colágeno. Uno solo. Y esa es la glicina. La glicina, que es muy rica en la gelatina. La gelatina tiene mucha glicina, no lisina.
la lisina, la prolina, participan dentro de los interesantes, pero sin lugar a dudas la glicina es con creces mucho más importante. En primer lugar, porque hay un déficit sustancial de glicina en la alimentación promedio. La síntesis endógena de glicina está completamente limitada bioquímicamente por una enzima que tiene una repercusión bioquímica limitada que no quisiésemos tocar en esta tarde porque nos llevaría todo el tiempo explicar este fenómeno y algún día podremos hablar específicamente del colágeno. El caldo de hueso aporta colágeno, el caldo de hueso aporta aminoácidos procolágenos muy interesantes, que sería lo que necesita la célula. La célula sabe absorber colágeno, sabe hacer colágeno, no absorber colágeno. Vuelvo y repito, ¿vale? Por tanto, es tremendamente importante, como lo es los niveles de vitamina D. ¿Por qué es tan importante la vitamina D? Porque juega un rol crucial en muchos aspectos en la salud, con ese efecto pleiotrópico, quiere decir amplísimo, pero en este caso es un estimulador importante de la capacidad absortiva del calcio que ingerimos en la alimentación. La vitamina D va a aumentar la capacidad absortiva del calcio y esa capacidad absortiva del calcio va a estar dispuesto para que luego podamos mediar sobre una enzima muy importante llamada osteocalcina o matrix bone protein, o sea, de la matriz ósea o de la matriz no ósea, en este caso la matriz ósea, la osteocalcina, que es muy sensible literalmente al ejercicio físico, no cualquiera, tiene que ser el ejercicio físico donde haya verdaderos tirones, de lo cual hablaremos más adelante, y además de eso es muy sensible a la vitamina K2, y ahí juega un rol importante la vitamina K2 como un semáforo. Imagínate que viene el calcio que ha sido preponderantemente favorecido por el aporte de vitamina D3 y su disposición trae consigo que tenga la capacidad de, si no hay una actividad de osteocalcina, vitamina K2 dependiente suficiente, quedarse en el entorno vascular y generar un problema tremendamente serio del cual hablaremos más adelante, que es calcificación de las arterias nuestras, y eso en un lenguaje más llano es una arterioesclerosis, es una esclerosis de nuestras arterias, es una rigidez arterial que desgraciadamente no medimos en el campo clínico muchos profesionales a nivel mundial. Nosotros hemos tenido la suerte de estarlo haciendo por mucho tiempo y tener una experiencia muy bonita con respecto a ello, porque en ese sentido podríamos decir que la osteoporosis no mata directamente como entidad, pero indirectamente sí, favoreciendo uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, que es la stiffness arterial o la rigidez arterial o la arterioesclerosis. ¿Okay? Luego, ¿qué otra cosa debíamos medir? Aparte de la vitamina D3 y la K2, debemos medir la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, porque tiene un pool o tiene un rol importante a la hora de favorecer este ambiente anabólico que en algunas ocasiones o casi siempre necesitamos tenerlo en equilibrio. Cuando somos jóvenes ese ambiente anabólico sobra y cuando ya no somos tan jóvenes ese ambiente anabólico falta. Por tanto hay que estimularlo con señalizaciones biológicamente interesantes, sanas, que repercutan positivamente. No señalizar con cualquier cosa, no a golpe de dosis de fármacos anabólicos, sino a golpe de cambios en el estilo de vida que tengan una acción anabólica y que tal vez en condiciones de muy avanzado estado de la entidad sí se requieran pulsos muy pequeñitos de estos anabólicos farmacológicos para aumentar esa capacidad que necesitamos que impacte a nivel del contexto óseo. Y recordar que algo que no debemos abandonar cuando un paciente tiene una situación de este tipo es evaluar su función tiroidea. La tiroides tiene un rol importantísimo en la dinámica de la acción ósea y al evaluar la función tiroidea, por el amor de Dios, que no sea solo a golpe de TSH y de T4. Vamos un poquito más allá, vamos a ver qué grado de T3 libre tiene. Las hormonas tiroideas, vamos a intentar estudiarlas libres para ver la disponibilidad que tenemos de que éstas actúen como corresponde a nivel celular. Y por ende, muchas veces necesitamos los ratios correspondientes, pero un estudio prolijo de T3. T4 libre, T3 libre, TSH y ojalá una T3 reversa, y si queremos ser un poquito más detallistas, que sería ideal, poder evaluar los niveles de zinc y de cobre y de selenio, que nos va a venir muy bien para saber hasta qué punto esa T3 termina de ser activa y funcional a nivel intratisular. Bien, otra cosa que se debe medir siempre en los pacientes
con estas alteraciones la calciuria en orina de 24 horas. Vamos a ver si el riñón está ayudando a que se expolie, que se vaya eliminando del organismo de forma suprafisiológica el calcio. Vale. Y por supuesto los niveles de calcio y fósforo séricos o en plasma y, como no puede faltar de otra, la paratormona intacta, que es un buen medidor de la actividad posiblemente de los niveles de vitamina D3 que existan y o de la posibilidad que haya un adenoma paratiroideo, que la PTH, recuerden que manda una señal al hueso, ¿vale? Y lo que hace es sacar calcio del hueso para llevarlo al entorno vascular o para disponerlo en el entorno vascular. Recordar que el calcio tiene un umbral muy estrechito, muy estrecho, muy pequeñito para generar salud. Por tanto, hipocalcemias o hipercalcemias siempre van a generar problemas bastante importantes en términos de salud, y eso hay que estar al tanto de que no suceda. Para que suceda, sin lugar a duda, tienen que haber situaciones muy marcadas y muy abandonadas, pero podría suceder. Por tanto, paratormona intacta es importante estudiarla y ojalá una calcitonina paralelamente para tener un poquito más de datos con respecto a lo mismo. Es crucial, y quiero volver aquí conceptualmente, por el amor de Dios, no se olviden que cuando nosotros recibimos un paciente en consulta con osteoporosis, no nos preocupa tanto el hueso como su condición vascular. Intento hacer énfasis en esto. Hay un consenso también muy bien estructurado y muy bien analizado y muy bien reproducible del impacto que tiene la hipercalcificación del vascular y la dinámica de la función arterial. Las arterias juegan un rol tremendamente importante en el organismo, evidentemente llevando oxígeno y nutrientes a nuestros órganos y tejidos, que de no ser por una buena función arterial van a limitar su capacidad de funcionamiento, y que cuando esto afecta a órganos tan importantes como el cerebro o el corazón, podrían inducir un accidente cerebrovascular trombótico, por ejemplo, o un infarto del miocardio. Por tanto, es importantísimo preocuparnos por nuestras arterias. Y si bien es cierto que casi siempre se adosa estos eventos que hemos mencionado en términos vasculares, cerebrales o cardiovasculares al contexto oxidativo de los lípidos, en este caso colesterol y primos hermanos, no es menos cierto que paralelamente a este fenómeno, la dinámica de flexibilidad arterial, que es lo biológicamente plausible, es que nosotros seamos capaces de mantener unas arterias saludables y en ese sentido elásticas, se afecta considerablemente cuando se impacta de forma grosera ese calcio en exceso, que podría venir perfectamente de una ingesta terapéutica mal indicada, que desgraciadamente ha sido así por muchos años y todavía sigue siendo así por algunos profesionales, donde hay una prescripción de unas cantidades de calcios tremendas en correspondencia con niveles muy bajitos de vitamina D. Suele ser la mayoría de los productos farmacéuticos en esta línea tener ese perfil, ingentes cantidades de calcio con niveles muy bajitos de vitamina D y casi ninguno con vitamina K2, lo cual es un problema. Y claro, esa hipercalcificación de aporte externo va a terminar buscando dónde meterse, literalmente hablando. Si nos encontramos con una osteocalcina bajita, en vez de irse al hueso, se impregna en los tejidos vasculares y además se impregna en los tejidos blandos. Y ahí te encuentras que el paciente te llega a la consulta y te dice: mire, doctor, yo aparte de este tema de la osteoporosis, es que antes jugaba al pádel y hacía un movimiento perfecto con la raqueta y ahora tengo limitaciones. Me he hecho una ecografía y me han dicho que tengo calcificación del supraespinoso. Y dice: wow, entonces esto viene caminando hace tiempo. O sea que la calcificación de los tejidos blandos es algo que acontece por una mala gestión del calcio, muchas veces inducido por una estrategia terapéutica inadecuada. Uno. Segundo, puede ser inducido porque tengo un adenoma paratiroideo y me estimula brusca y de forma importante la paratormona intacta, la PTH, y va al hueso, saca el calcio, lo trae al torrente sanguíneo. Puede ser perfectamente. Puede ser esto porque tengo dificultad a la hora de expoliar calcio por la orina en las cantidades fisiológicas. También puede ser menos frecuente que lo anteriormente explicado. Por lo tanto, prestar mucha atención a este conecto tremendo entre la salud arterial y la salud ósea. No hay paciente que nosotros evaluemos hasta la fecha en el cual no haya osteoporosis y no haya una hipercalcificación de tejido blando y del vascular. Y así a nosotros sí nos interesa, porque las arterias, vuelvo y repito, cumplen un rol ineludible desde el punto de vista clínico.
tremendamente importante y sí te puede llevar esa hipercalcificación del vascular a tener un evento cardiovascular serio, versus que la osteoporosis literalmente no te va a matar de forma ingente, vamos a llamarlo así. Por ende, es crucial que esto quede claro, de cara a que muchos de ustedes tenían dudas y nos han preguntado con respecto a este nexo entre la salud cardiovascular y la salud ósea. Estos factores deben tenerse en cuenta de forma importante. Bien, otro de los temas que quisiéramos insistir, no solamente en cuanto a lo que hemos comentado, sino en el uso de estrategias preventivas para limitar la ingente cantidad de patología osteoporótica y previamente osteopénica que hay. O sea, la osteopenia es un grado previo a la osteoporosis que, dicho sea de paso, está muy anexado a la sarcopenia, o sea, está muy anexado a la disminución de la cantidad muscular y de la fuerza muscular. Y esto lo vemos todos los días y hay que prestar atención. Y se vienen curvas, señores, se vienen curvas. ¿Por qué digo que se vienen curvas? Los individuos que hoy en día rozan entre los 45 y 55 años en su decursar existencial, seguramente cuando pequeños no tenían videojuegos, no tenían teléfonos de este tipo que hoy en día generan tanto enganche, ¿cierto?, al inmovilismo, y por ende hacíamos muchísima más actividad física cuando pequeños. Hay que recordar que esa actividad física cuando uno es pequeño genera una memoria metabólica muy importante en términos de la capacidad de reactividad que tiene el músculo en la intervención metabólica del individuo promedio, y nos engendra literalmente una inversión en salud futura, tanto en las patologías metabólicas como en este caso en las osteomioarticulares. Y las osteomioarticulares asociadas a que la sarcopenia o la dificultad o la disminución de la cantidad de músculo que tengo asociado a la fuerza. Entonces, sarcopenia, dinamopenia, tengo menos fuerza muscular. Ojo, esto está muy anexado a la osteopenia, y esta osteopenia, por supuesto, es el preámbulo de la osteoporosis. Es por eso que es tremendamente crucial que prestamos atención a la inflamación sistémica de bajo grado, que es la causa fundamental de la sarcopenia. Es la causa asociada al inmovilismo técnico. Un capítulo de nuestro libro, Los 13 jinetes de la apocalipsis metabólica, que le llamamos así, inmovilismo técnico, porque estamos llenos de estrategias que nos favorecen movernos cada vez menos. Y nuestros hijos, peores. Es una realidad objetiva. Y seguro que muchos de ustedes, como yo, luchamos cada día para intentar favorecer que se muevan. Pero lo que viene es peor, porque el contexto de la memoria metabólica que van a tener estos pequeños el día de mañana va a ser muy pobre versus la que tenemos los que hoy estamos entre 45 y 55 años. Entonces, esto es algo que se viene a más, no se viene a menos. Y hay que intentar cultivar objetivamente el movimiento y el control de la inflamación sistémica de bajo grado, que es un elemento troncal al desarrollo de muchas entidades y que no deja de mano para nada el hueso, ni las articulaciones, y evidentemente el constructo que rodea la articulación, que es una serie de tejidos blandos, llámense tendones y músculos, que tienen la capacidad de favorecer salud, siempre se mantengan funcionales literalmente y elásticos, vamos a llamarlo así. Por tanto, es crucial, y hoy se está haciendo desde etapas tempranas, se está trabajando con niños en diferentes grupos a nivel mundial, haciendo ejercicios de fuerza de etapas tempranas. Entonces, no hay que tenerle miedo al ejercicio de fuerza en niños. Hay evidencia muy bien consensuada en este mundo, científicamente hablando, del impacto y el beneficio del ejercicio de fuerza en los niños, que es una buena forma de compensar lo poco que se mueve en el resto, para generar una memoria metabólica que al día de mañana los convierta en menor medida, sean menos vulnerables al desarrollo de enfermedades metabólicas y enfermedades osteomioarticulares. Y recuerden que las enfermedades metabólicas son la madre de la enfermedad cardiovascular, o sea que al final no se escapa ni Dios. Hay que prestar atención a esto, señores. Es tremendamente importante. Nosotros podríamos decir que objetivamente la masa ósea durante el ciclo de vida viene siendo máxima entre los 25 y 30 años aproximadamente en las chicas, en los chicos, perdón, y no diferente en las chicas, siendo un poquito superior la densidad
o la masa ósea en los chicos que en las chicas, pues se comporta habitualmente de forma muy similar en ellos hasta que llega la menopausia. Ahí viene un elemento para mi gusto antifisiológico. Sí es cierto que es parte de la fisiología que le corresponde a la mujer, pero por lo menos si es fisiológico es bastante poco agradable el impacto que puede tener la salud de nuestras chicas, porque objetivamente la caída brusca de las hormonas, sobre todo de estrógenos, progesterona, testosterona, después de la llegada de la menopausia, pone a la mujer en una fase muy negativa del ciclo de vida de la masa ósea. Entonces, pierde mucha masa ósea, porque hay que recordar que objetivamente el director de orquesta para el hueso, en términos funcionales, en términos de estimular esa área de osteoblastos o de formación ósea, es sin duda los estrógenos. Esto sí, se lleva aquí todo el ámbito más positivo del mundo, porque es así. O sea, de hecho, las mujeres hiperestrogénicas suelen tener menor tendencia al déficit no al déficit de hueso, porque el déficit de hueso no es que tengan, sino al déficit de la densidad mineral ósea y por ende a la osteoporosis, más la caída cataclísmica de los niveles de estrógenos después de los 47, 48, 50 años, cuando llega la menopausia, afecta considerablemente el ciclo de la masa ósea en nuestras chicas. Y es importante que esto lo entiendan, porque una de las mejores formas de prepararse para que esto no genere un impacto tan negativo es comenzar como mínimo, por el amor de Dios, sobre los 38, 40 años, si es que no lo haces antes, que ya debíamos hacerlo antes, hacer actividad física. Y no cualquier actividad física, no hay duda alguna que aquí infiere mucho valor la actividad física de resistencia e impacto. Hoy se ha visto que la actividad física dirigida a la resistencia y al impacto es lo que genera ciertas tracciones a nivel trabecular óseo, a nivel que inducen señalización trabecular ósea, que favorecen considerablemente el espíritu de aumentar la densidad del propio órgano, en este caso del contexto óseo, para favorecer una dinámica celular, una dinámica de salud del mismo. Esto es muy importante, no cualquier ejercicio vale. Muchas veces preguntáis al paciente en la consulta: ¿y usted hace ejercicio físico? Claro, doctor, yo salgo por la mañana con mi perrito a dar una vuelta y por la tarde lo vuelvo a sacar y por la noche vuelvo a sacar el perrito, y si no tengo perrito saco el gatito de la vecina. Oiga, salir a pasear con el perro, como dice nuestro querido amigo y eterno profesor Carlos Saavedra, es bueno para el perro. Es decir, hay que hacer ejercicio físico donde haya tirón. Y esto creo que hoy se sabe mucho, ¿cierto? Y en la medida que nosotros practiquemos este tipo de ejercicio físico en este rango de la vida, va a favorecer que cuando llegue la menopausia, la caída no sea importante en correspondencia con los pacientes que no lo han hecho. Esto está muy bien demostrado. Así las cosas, todo ejercicio físico genera resistencia e impacto. Lleguen mañana al gimnasio y digan: oiga, mire usted, es que yo quiero favorecer que durante las sesiones de entrenamiento tenga un área donde se me dedique a hacer ejercicio físico en términos de resistencia e impacto, y estarás induciendo una protección osteoarticular extremadamente importante, y no deja de serlo a nivel metabólico. Es la parte bonita que tiene esto. O sea, estás trabajando no solamente para tus huesos, también para tu metabolismo. Bien, por tanto, desde el punto de vista de la salud de precisión, desde el punto de vista de la medicina de precisión, centrémonos en algo que es para mí tremendamente importante. Necesitamos estabilizar, como prioridad número uno, el abordaje, ¿cierto? Estabilizar el ratio anabólico-catabólico, estabilizar cuánto aporto y cuánto gasto. ¿Okay? No quedarme con una densitometría cada 2 años. ¿Pero qué hago de 2 años en 2 años? Si apenas hago algo más que caer bajo la prescripción farmacológica de algún fármaco que me va de forma bastante poco biológica, por no decir antibiológica, a inducir una remineralización ósea, o más que una remineralización ósea, una densidad ósea tremendamente marcada, suprafisiológica, que induce que tengamos un hueso que nos recuerda a un cristal, literalmente duro, que cuando le damos un golpe en una parte central se puede fragmentar. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Estos fármacos que se utilizan en este ámbito
realmente son de los más criticables. No hay duda alguna que los odontólogos, alguno ahí por aquí nos podrá dar su experiencia, son uno de los profesionales que más han visto lesiones tremendamente dramáticas a nivel mandibular y a nivel de la cavidad oral secundariamente al uso de estos fármacos. Por tanto, no se queden con estos fármacos que además son muy cómodos porque te ponen una inyección por semana, una por mes, una por año, una por 6 meses. Y estos fármacos hasta la fecha, desde el punto de vista farmacodinámico, no se sabe qué caramba está pasando con ellos, cómo se están eliminando del organismo y hasta qué punto se eliminan o no. O sea, hay que ser objetivo. Cuando los fármacos ayudan y cuando no, pues lo que hacen, como decía un gran profesor mío, lo que no suma resta. Hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, primer punto, estabilizar el ratio anabólico-catabólico, estabilizar el ratio que me dice yo creo o yo degrado. O sea, tiene que haber un equilibrio. Bien, a ver, ya me está mandando cerrar Instagram, el mismo Instagram. Esto es muy chulo. Bueno, en segundo lugar, o sea, dentro de este perfil, que debe ser troncal, tenemos el punto número 1, control inflamatorio. O sea, no puedes permitir o no puedes entender que vas a controlar una entidad que te ha ayudado a desmineralizar tus huesos cuando literalmente hablando no logras controlar la inflamación sistémica de bajo grado. Y para controlar la inflamación sistémica de bajo grado hay que irse a la membrana celular y hay que estudiar los ácidos grasos de membrana. Hay que irse al núcleo y estudiar las citoquinas inflamatorias. Hay que irse al NF-kappa-beta del citoplasma y estudiar la vitamina D y el eicosapentaenoico. Por tanto, tenemos 1, 2, 3 puntos en los cuales podemos estudiar el contexto inflamatorio del individuo promedio. Y esto es fundamental. Si nosotros no somos capaces de modular esto, estamos literalmente gastando tiempo y dinero. Literalmente. Mira qué bueno aquí nos ponen TLR4, fosforilina, ICA-beta, NF-kappa-beta, núcleo, citoquina, activa, FMPA. Bueno, esto es maravilloso, tiene que ser alumno nuestro, seguro o no sé. Bueno, ya me contarán. Pero está muy bien expuesto, como lo comentan ahí. En esencia, señores, hay que controlar la inflamación. Esto es muy importante. Y esto lo podéis estudiar no en cualquier laboratorio, pero hay laboratorios que te permiten estudiar los ácidos grasos en membrana, ¿cierto? La mayoría de los laboratorios pueden estudiar las citoquinas inflamatorias. En muchísimos laboratorios, por supuesto, puedes estudiar la eicosapentaenoico y la 25-hidroxivitamina D también. Por ende, estando en el lugar que estés del mundo, la mayoría de los sitios, excepto en lugares recónditos, donde la tecnología no ha tocado todavía el sitio, se pueden hacer todos estos estudios para poder mediar en la respuesta inflamatoria. Bien, no tengo la posibilidad de estudiar todo esto, que sería lo ideal, comportamiento antiinflamatorio, todo lo que se pueda. Que es decir, comportamiento antiinflamatorio no solamente es régimen nutricional antiinflamatorio, es estilo de vida antiinflamatorio. Y eso lleva muchas cosillas. Respetar los ritmos circadianos, que ayer le dejé por ahí un reel explicando el impacto que está teniendo los ritmos circadianos en muchos pacientes mayores, desgraciadamente es brutal. Y es una realidad objetiva. O sea, control inflamatorio, punto número 1. O sea, si no, no hay vuelta atrás. Señalización hormonal. O sea, nosotros necesitamos mandar una señal al hueso que sea una señal estrogénica. No hay duda que director de orquesta en el hueso, estrógenos. Imagínense el director de orquesta que si es coherente y sabe lo que está haciendo, la orquesta puede llegar a resultar maravillosa en lo que vamos a oír. Por tanto, señalización hormonal hacia el hueso. Y para ello, señalización estrogénica. Oye, que tengo pacientes que tienen dificultad con este ámbito porque no pueden usar terapia hormonal bioidéntica, porque tienen antecedentes de cáncer de mama, porque tienen antecedentes de estos procesos neoplásicos hormonodependientes. Existe una herramienta muy interesante, por aquí la voy a dejar, no se la he recomendado a nadie porque yo no recomiendo nada. Yo intento dar datos para que la gente tome determinaciones con lo que tiene que hacer con su salud. Nosotros no recomendamos, prescribimos una vez hayamos valorado y visto al paciente de la A a la Z, pues me parece muy poco serio hacerlo así no sé, tomen esto que esto es maravilloso, pero hay una molécula llamada ipriflavona, 3 veces, ipriflavona, que genera una señalización molecular muy estrógeno dependiente, muy estrógeno funcional al hueso, única exclusivamente al hueso. Entonces es muy importante porque lo estás mandando al hueso. Y si lo estás mandando al hueso, no lo estás mandando a otro lado, no afecta a otro sistema, es el hueso. Responde el hueso como si tuviese más estrógeno, esto es muy importante. Y luego materia prima adecuada. O sea, vamos a ver, ¿cómo vamos a estar tomando cantidad ingente de calcio cuando tenemos una vitamina D en el piso?
Y cuando no tenemos vitamina K2, entonces lo primero que hay que hacer es reponer la cantidad adecuada de vitamina D3, la vitamina K2, hasta llegar a estándares que sean funcionales y que se mantengan en el tiempo. Porque ¿qué es lo que hemos visto sustancialmente? Es que el paciente muchas veces, bajo la prescripción de un sanitario promedio, mejora sus niveles de vitamina D3, ¿cierto? De forma importante. La mayoría de ellos dicen, oye, dice que sí, que alumno nuestro, gran noticia de Nicolás Olea, claro, gran noticia de Nico que ya está dentro del pool de docentes del máster de la CESA. Muy bien. Gracias por tu participación. Bueno, anyway, materia prima adecuada. Quiere decir esto. Necesito niveles de vitamina D3 adecuados, niveles de vitamina K2 y niveles idealmente de aminoácidos procolágenos. A ver, cito número 1, glicina, segundo, lisina, prolina, y con esos tres me puedo quedar, pero fundamentalmente glicina, porque glicina y prolina no es mayoritariamente deficiente, la alimentación más sí la glicina, y la glicina solita es el 33% de residuos aminoácidos del colágeno, o sea, un aminoácido es capaz de hacerse cargo del 33% de la estructura funcional del colágeno. Esto es muy importante. Entonces, tercer punto, materia prima adecuada, vitamina D3 adecuada, K2 adecuado, glicina, ojalá que no falte, y podemos agregar glicina y prolina, pero vitamina C, por supuesto, para optimizar la maduración del colágeno, zinc, perfecto, hierro, perfecto, vale, estoy rizando el rizo, pero lo básico son estos tres, ¿bien? Materia prima adecuada. Ojo con la vitamina D3, lo que le decía, aporto vitamina D3, le quito el tratamiento porque me parece el concepto del profesional sanitario que está muy anexado al ámbito netamente convencional, desgraciadamente es que la vitamina D3 no vale para nada, o vale para poco. Eso da una idea objetiva de lo poco que conocen de la biología molecular básica que se asocia a la clínica. No estoy hablando de biología molecular que tengamos que ver en el campo netamente investigativo. Pero, anyway, no gastemos energía en eso. La vitamina D3 en el paciente promedio, donde no hay un control del inflamatorio que es tremendamente frecuente. Tengan en cuenta ustedes que se han hecho estudios que en Europa, y no estoy hablando de España, estoy hablando de España para arriba, pues España está muy americanizada, comillas, pero en Europa se han hecho estudios en el paciente promedio que va a un supermercado, el 60% de lo que se lleva en su cesta de la compra al supermercado es netamente proinflamatorio. ¿Y quién no va al supermercado a comprar? El 90%, 99% va al supermercado a comprar. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Cada vez que hay inflamación va a haber un gasto excesivo de vitamina D3. Por tanto, si tú al paciente que no le has controlado la inflamación le das vitamina D3, ok, lograste un target de vitamina D3 ideal, 85 a 120 nanogramos mililitros. Eso, ideal. No estoy hablando de 30 para que no te den osteomalacia, ¿vale? Estoy hablando de aprovechar el espectro terapéutico de la vitamina D3, que es tremendamente amplio, ¿ok? Y está asociado a la dosis. No hay duda alguna que si tú tienes 30, no puedes pretender que tenga un efecto antioncogénico importante, o sea, anticáncer importante. Tienes que tener por encima de 65 nanogramos mililitros por lo menos. Bien, tienes un paciente con un nivel estupendo. Y luego le quitáis el tratamiento, porque bueno, ya llegó, y como es una vitamina liposoluble, pues ahí se va a quedar. Le quitáis el tratamiento y cuando pasan 6 semanas, la vitamina D3 ha caído en picada. ¿Por qué ha caído en picada? En gran medida porque este contexto inflamatorio no está resuelto. Vean ustedes que aquí tienes un medidor, un regulador importante de ICA beta, que es vitamina D. Si tú no regulas ICA beta con vitamina D porque tienes un perfil inflamatorio donde tienes un NF-kappa beta disparatado constantemente, pues entonces estamos complicados, literalmente complicados. Entonces, ojo, vitamina D3 hay que seguir aportando vitamina D3 en la cantidad adecuada con el objetivo de mantener un target que tú quieres lograr. Luego, a la hora de administrarlo, siempre con alimentos que tengan grasita, ¿no? Que tengan aceitito, que se pueda ser liposoluble. Pues no lo puedes tomar vitamina D3 con agua porque la estás perdiendo, ¿vale? Y muchos pacientes compran la vitamina D3, empiezan a tomarla, me la tomo a media mañana con la tripa vacía y con agua. Anyway, no funciona con agua, por el amor de Dios. Entonces tiene que ser con alimentación que sea con grasita, ¿ok? Lo tercero, ¿es necesario aportar desde el minuto número 1 vitamina K2? No. En los niños vitamina K2, no es necesario en los niños que tienen un anabolismo brutal, que tienen una osteocalcina que aplaude el hueso y el resto del organismo frecuentemente. Entonces,
No es necesario en los niños. ¿En quién es necesario? Por encima de los 25, 30, 35 años, 40 años. De ahí, de 25 para adelante, en dependencia de su estilo de vida. Si a los 25 años tienes un estilo de vida brutalmente negativo, inflamatorio por excelencia, pues lo vas a necesitar en etapas más tempranas. Entonces, niños no es necesario. Si es un adulto que tiene, como la semana pasada vimos un paciente con 17 de vitamina D3, necesitas mejorar los niveles de vitamina D3, ¿lo vas a hacer a golpe de las presentaciones que hay de vitamina D3 con vitamina K2 juntas? No, porque tendrías que darle ¿cuánto? 20.000 unidades de vitamina D3 y ¿cuánto de vitamina K2? 600 microgramos, no tiene sentido. Entonces, utilizáis vitamina D3 para llegar a un ratio sobre 60, 65 nanogramos y ahí comienzas con vitamina D3 con K2. Es una forma general, ¿eh? No estoy dando una receta para uno solo, estoy dando un análisis para que lo puedan aportar y lo puedan decidir con sus pacientes y o con sus compañeros y amigos y con quien quieran hacerlo. Y luego, entrenamiento específico. O sea, si tú quieres estabilizar el ratio anabólico-catabólico, entrenamiento específico. No gastes el tiempo, si estás entrenando porque tienes una osteoporosis, no gastes el tiempo yendo a nadar. Porque si vas a nadar, vas a cultivar la osteoporosis. O sea, el cuerpo en suspensión es tiempo perdido para el beneficio que requiere el organismo en términos de ejercicio físico específico para la osteoporosis. Nadar no sirve para la osteoporosis. Nadar fomenta la osteoporosis, literalmente hablando, porque estás perdiendo el tiempo que debías dedicar a hacer un ejercicio que te ayude. Por tanto, nadar no sirve, ¿vale? Tiene que ser un ejercicio físico específico, entrenamiento específico, ojalá en manos de un profesional competente, no hay duda alguna, no hay duda alguna. Nutracéuticos, cuando vas a tomar en esta área, tienen que tener un valor sinérgico, es un valor que uno ayuda al otro y que sea plausible biológicamente, por el amor de Dios, no nos inventemos las cosas porque Juan me dijo que esto era bueno y Pedro que aquello y yo tomo de aquí y tomo de allá y al final muchas veces son antagónicos en vez de ser sinérgicos, por tanto, a tenerlo muy en cuenta, idealmente sinérgico, enfocado a las condiciones específicas. O sea, las específicas que tú estás viendo en el paciente. Y que puedas valorar sus resultados con estudios. No te quedes en la buena de Dios diciendo, bueno, como fulano es tan bueno, como la señora esta que tiene cierta edad, que habla por la televisión y dice que su magnesio es maravilloso y no sé cuánto, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerle caso. No. Hay que tener resultados objetivos, ¿vale? Resultados objetivos. Hoy se ha visto considerablemente que se necesitan minerales, oligoelementos, vitamina D3, K2, vitamina C, como dijimos, vitamina B12 del complejo B, es importantísimo, aminoácidos procolágenos, entre otros. Más detalle con respecto a esto. El hueso no necesita solo calcio, ¿vale? No sé si estamos hablando muy rápido, pero vamos a intentar que se vaya entendiendo un poquito lo que vamos diciendo. El hueso no necesita solo calcio, el hueso necesita calcio, magnesio, boro, manganeso, zinc, silicio, hierro, necesita una serie importante de minerales y oligoelementos. Hay que tenerlo en cuenta que es así. Lo dicho con la vitamina D3 y K2 e idealmente asociar por lo menos entre 200 y 500 miligramos de vitamina C, solo pensado en este orden. Si vamos a usar vitamina B12, que es importante que la podamos usar en estos pacientes, podemos usar metilcobalamina, que es una vitamina B12 ya activa, o aquellos pacientes que tienen dificultad para activarla, cianocobalamina. Bien, ok. Y evidentemente, si quieren algo de dosis general, agua de mar. El agua de mar, con todo el respeto del mundo para la salud ósea, es como tirarle piedra a los aviones a ver si tumba alguno. O sea, hay que ser objetivo. O sea, que el medio interno, que el agua de mar se puede parecer al medio interno, pero de que eso replica la salud ósea, vuelvo y repito, hay que utilizar herramientas que nos permitan reproducibilidad, ¿vale? Reproducibilidad. Por tanto, si voy a utilizar glicina, ¿cuánto necesito? Para esto, no me vayas a tomar 500 miligramos de glicina, no sirve 500 miligramos de glicina, por el amor de Dios. Si tenemos una dificultad tremendamente importante para sintetizar la glicina que requerimos metabólicamente y para aportarla a través de la alimentación. Por tanto, en esta área son de 10 a 20 gramos de glicina al día y mientras más mayor es el paciente, posiblemente requiera más, o sea, más cercano a los 20 gramos al día. Lisina puedes utilizar 500 miligramos a 1,5 gramos al día, prolina lo mismo, taurina. La taurina es un elemento que se ha estudiado potencialmente para mejorar la dinámica ósea también, entre 1 y 3 gramos, teniendo en cuenta que 3 gramos puede ser una dosis muy limitada al alza, ¿de acuerdo?
¿Qué podemos utilizar? Señalizadores para el hueso. El hueso necesita tener señalizadores, como decía anteriormente. La ipriflavona, una herramienta tremendamente importante para poder inducir este efecto estrogénico a nivel óseo, solo óseo. Anoten, ipriflavona, herramienta fundamental, ¿cierto? Si vamos a entrenar, por el amor de Dios, en manos de un profesional, no te me lesiones, porque muchas veces ya tienes una osteoporosis de base. Cuando vas a entrenar, tienes que ir con un profesional para que te ayude y no te vayas a lesionar, por el amor de Dios. Y cuando vayáis a medir tu evolución, que te midan beta-cross-lap y telopéptidos del colágeno tipo 1, para saber cuánto estoy. Con lo que me dijo el doctor Cubría que podía ser, que mi profesional me está llevando y está siguiendo al pie de la letra aquel eje troncal entre anabolismo y catabolismo que dependía de estos 4 puntos que él tocó. Entonces yo a los 6 meses hago un beta-cross-lap y un telopéptido del colágeno tipo 1 para ver qué pasa con mi tendencia a la osteoclastosis versus osteoblastosis. Yo produzco más hueso del que gasto o gasto más hueso del que produzco. Bueno, indistintamente eso es importante. Y no esperar literalmente una densitometría a los 2 años, porque tienes 2 años perdidos, caramba, 2 años perdidos. Esto hay que empezar a trabajar con ello desde etapas tempranas, ¿vale? Dicho esto, de esta ipriflavona las dosis habituales son entre 300 y 600 miligramos al día. No he dicho nada, pero es importante tenerlo en cuenta. Luego hay otro abordaje que muchas veces genera muchos beneficios en la paciente que tiene osteoporosis y que, vuelvo y repito, lo que pasa es que el resto no lo estudia. Yo invito a que cualquier profesional que nos está oyendo tenga una pletismografía fotoeléctrica para estudiar ondas de pulso y estudie el grado de calcificación arterioral de esos pacientes. Y nosotros, como lo hacemos hace muchos años, pues, y está publicado en el 2007, el beneficio que tiene el uso de EDTA endovenoso para producir no me gusta hablar de limpieza porque parece muy general, muy sencillo, pero no es tan sencillo, para producir una remoción del calcio libre que está induciendo hipercalcificación de la arteria e incentivar paralelamente la paratormona intacta, modulando su expresión en aras de lograr inducir una remodelación ósea mejor. O sea, ¿qué hemos visto? ¿Qué ha visto la ciencia y qué hemos visto nosotros en la práctica clínica? Que los pacientes que tienen hipercalcificación neurovascular, que le hacemos abordaje endovenoso con EDTA, logramos que se reestimule la remodelación ósea y logramos mejorar la densidad mineral ósea, lo cual es muy importante. Estamos matando 2 pájaros de un tiro, evidentemente. ¿Ok? Por ende, señores, a meternos en la cabeza, la osteoporosis es una enfermedad sistémica inflamatoria, metabólica, progresiva, que se croniza en el tiempo de forma marcada porque no sabemos cómo abordarla, y cuando la abordamos de forma tardía, y cuando la abordamos de forma tardía hacemos muy poco o nada por el paciente. Desgraciadamente es así. Muchas veces indicarle estos productos farmacológicos que pueden ser los famosos alendronatos y primos hermanos, que no son nada favorables desde el punto de vista clínico. Me lo puedo asegurar, y no es la vía, objetivamente hablando. Es tremendamente importante. Es claro y preciso de que esta entidad, la osteoporosis propiamente tal, para llegar a ella tienes que pasar por osteopenia, y para llegar a la osteopenia tienes que pasar paralelamente por una sarcopenia y una dinamopenia. O sea, no debes tener fuerza muscular, debes tener menos músculo del que tienes, y debes tener un preámbulo inicial a la osteoporosis que se llama osteopenia, que te da tiempo a trabajar. Es importantísimo, muy importante, que te pongas las pilas, y si tienes una condición en la cual te muevas poco, te notes que tienes sobrepeso, te notes que no haces el ejercicio físico que corresponde, tu estilo de vida no es bueno, y tienes 35, 38, 40 años, te pongas las pilas para que no, cuando lleguen los 50 años, caigas cataclísmicamente y tengas un osteoporosis tocándote la puerta, que limitará muchísimo tu envejecimiento fisiológico. Y esto hoy lo puedes hacer. No hay dudas que la llegada a la menopausia va a sobreexpresar la posibilidad de que esto acontezca. Y si tú no haces actividad física desde etapas tempranas, esto va a acontecer de forma más marcada. El manejo no integral, no preciso de la condición del paciente lleva inexorablemente al fallo y al fracaso. Esto es objetivo. No creo que es tan difícil entenderlo, literalmente hablando. Y no dejéis de tener los ojos puestos en aquellos pacientes que te llegan a la consulta con osteoporosis en sus arterias, no en los huesos. Deja los huesos tranquilitos, que mientras trabajes por recuperar la dinámica arterial, de la elasticidad arterial, vas a estar devolviendo flexibilidad al ámbito óseo también.
siempre que lo hagáis bien, por supuesto. No hay duda alguna que esto es fundamental, que debe hacerse de forma muy consensuada, muy objetiva y muy bien llevado a cabo con el objetivo de que tengamos la capacidad de reproducir los beneficios que estamos logrando con los pacientes. Están preguntando por ipriflavona. Hay diferentes casas de suplementos, de nutracéuticos que tienen ipriflavona, que les invito a que googleen y seguro que van a encontrar. Y acuérdense que una dosis cercana a los 300 miligramos día es una dosis muy interesante en este ámbito. Más una golondrina no hace verano. Por tanto, yo quiero tomar ipriflavona porque tengo osteoporosis. Ok, perfecto, genial. Yo necesito tomar la adecuada cantidad de vitaminas D3 y K2. Ok, perfecto. Yo necesito medirme mis teropéptidos del colágeno tipo 1 y mi beta-cross-lab. Ok, perfecto. Yo necesito hacer actividad física en manos de un profesional competente que me ayude y que vayan increciendo. Ojo al dato, porque yo, sí, estoy entrenando este tipo de entrenamiento donde hago tracción, hay impacto y es muy interesante. Sí, pero llevo 6 meses haciendo lo mismo. Bueno, hay que ir sumando cargas graduales al entrenamiento por el objetivo de poder literalmente extraer positivamente mayores beneficios en cuanto a ello. ¿Ok? Hay un dato que dice cómo saber con analíticas que hay osteopenia. Gracias. No, con analítica no te vas a enterar que hay osteopenia. La osteopenia, habitualmente la mejor forma de enterarte que puedas tener osteopenia es teniendo sarcopenia. Y teniendo sarcopenia, eso lo puedes determinar por una medición antropométrica en un estudio que podamos hacer desde un DEXA hasta una medición adecuada en un equipo con pletimografía fotoeléctrica asociada a la determinación antropométrica por equipos como el InBody, por ejemplo, que te pueden dar esos datos. ¿Ok? Señores, señoras, ¿alguna pregunta específica con respecto a esto? Es un tema amplísimo, dado casi que a la batalla en estos últimos 40 minutos o 50 minutos, pero de alguna manera hemos querido aportarlo todo porque la cantidad de material que había era como para dar 2 directos, y creo que con uno quedan por lo menos claras las cosas más importantes que hay que tener con respecto a ello. La osteoporosis hay que cuidarse desde etapas tempranas. Si literalmente hablando tienes una situación en la cual has llegado ahí por el uso farmacológico de esteroides per se, porque tienes una artritis reumatoide de mal control, tienes alguna otra patología donde hayan usado de forma sostenida y usen esteroides, pues tienes que ponerte en manos de un profesional competente para que te pueda ayudar. Se pueden hacer cosas muy interesantes, no hay duda alguna. Sin lugar a dudas, nosotros hemos logrado sacar de sillas de ruedas a pacientes con osteoporosis con fracturas de cuerpos vertebrales que le habían dicho que no se iban a levantar jamás. Esto es muy importante, sí se puede hacer, no hay que tener miedo ninguno, literalmente ponerse en manos de un profesional competente, porque hay posibilidades de inducir este efecto anabólico, objetivamente hablando, de muchas maneras, en un rango fisiológico. Recuerden que esto es importante tenerlo en cuenta, porque utilizar herramientas antifisiológicas no son buenas para esto ni para nada, pero herramientas fisiológicas sí generan un beneficio crucial e importante en estos pacientes. Densidad mineral ósea asociado a la densitometría. ¿Siempre lo que te dice la densitometría va a misa? No. Las pacientes fumadoras, frecuentemente se ha visto que parte de la presencia del calcio en la evaluación de la densidad mineral ósea por la densitometría está sustituido en algunos casos por el plomo, en pacientes con intoxicación plúmbica, con intoxicación por plomo, y esto no es infrecuente, aunque parezca una cosa lejana. Basta que de alguna manera estudies metales pesados en tus pacientes para ver consecuentemente que tienes una cantidad ingente de pacientes con intoxicación crónica por metales pesados. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces en grandes fumadoras te encuentras que la densidad mineral ósea que te da la densitometría está perfecta cuando tú esperas, que es un desastre. Y muchas veces el perfecta no es una realidad, no está perfecta, sencillamente no te da problema porque cuando había una molécula de calcio lo que hay es plomo. Por tanto, no es que esté vacío, pero lo que hay es peor que si estuviera vacío. Entonces, en estos pacientes, cuando vean ustedes en el ámbito clínico una paciente delgadita, fumadora, tiene una densitometría ósea estupenda, háganle un estudio de metales pesados porque debe tener
esto que les estoy diciendo de forma muy objetiva. Y de alguna manera esto les permite pues ayudar a los pacientes que les rodean, que al final de cuentas esto es cada vez más frecuente en la población que viene a las consultas cada día y que nos pregunta por algo que es sustancialmente crucial, que es intentar mantener una calidad de vida adecuada durante el proceso de envejecimiento. Y para ello es ineludible poder controlar adecuadamente esta entidad crónica, metabólica, llamada osteoporosis, secundada de una osteopenia previa, asociada a una sarcopenia y una dinamopenia. Familia, creo que hemos llegado al final o estamos muy cerca. Si hay alguna pregunta específica que pueda ayudarles, y si no, vamos a dejarlo y abriremos otra. La delgadez predispone a osteoporosis. No, la delgadez habitualmente predispone a osteoporosis cuando se asocia a alteraciones hormonales, que frecuentemente ocurre, no hay duda alguna. Por eso es que las pacientes estrogénicas suelen tener menos osteoporosis, las pacientes menos estrogénicas o no estrogénicas para nada, que no que predominen, que es lo más infrecuente, suelen tener más osteoporosis. No es que sea específicamente que seas más delgado o menos delgado. Lo que frecuentemente corresponde es que cuando eres menos delgado o más delgado, hay una correlación directamente con lo anteriormente explicado. ¿Me puede decir qué opinan sobre el basedoxifeno y raloxifeno? ¿Cuál es el problema con estos fármacos? Y objetivamente hablando, el problema es que estos fármacos no resuelven el contexto básico de la situación de la osteoporosis. Vuelvo y repito, creo que hemos intentado explicar de una forma sencilla la importancia que tiene el poder abordar esta entidad desde un eje central, que es el mantener el equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. Eso no lo hace el raloxifeno, y que literalmente hablando es la única forma de devolver una densidad mineral mejor a la que el paciente tenía cuando te llega a la consulta. O sea, los mecanismos de acción de este tipo de fármacos, objetivamente hablando, distan de cubrir esta área que es tan importante. Y esto es crucial. O sea, por el amor de Dios, no sigan esperanzados en controlar las patologías a golpe de un fármaco específico. No existe esto. El día que esto exista, evidentemente la industria farmacéutica tiene que cerrar las puertas. Eso no va a pasar. O sea, va a haber multiplicidad de fármacos para intentar limitar la expresión, sobre todo en entidades crónicas. No hablo de las agudas, que tienen bastante más valía, pero para limitar la expresión, pero no para trabajar en el origen de la entidad. Para trabajar en el origen de la entidad tenéis que volver a ese ciclo que les comentaba anteriormente, donde objetivamente hablando a modelo, como modelo básico literalmente de recordatorio, hacer alusión a que ese circuito no tiene 4 ítems cruciales. Con esto cerramos tal vez. Recordar que tenéis que mediar sobre el estado anabólico-catabólico, o sea, cuánto hueso produzco, cuánto gasto, el decursar de la vida, en la medida que nuestras hormonas nos faltan, sobre todo el ciclo de masa ósea, después que caen los estrógenos, se incrementa notoriamente la pérdida en la mujer. Por tanto, lo que produzco se baja y lo que gasto tiende a aumentar, y esto trae consigo la famosa osteoporosis. Para tú darle vuelta a esto atrás, tienes que equilibrar este balance. Para equilibrar este balance necesitas 4 ítems. Controlar la inflamación sistémica, señalizar hormonalmente o pseudohormonal, la hiperflavona, por ejemplo, o se tiene la posibilidad de tratamiento hormonal bioidéntico, espectacular, ningún problema, en manos adecuadas, bien manejados, es una buena herramienta. Materia prima adecuada, o sea, no solamente calcio, por el amor de Dios, ya lo hemos comentado, ¿cierto? Y por otro lado, entrenamiento específico. Si cumplimos estos cuatro ámbitos, sin lugar a duda, podemos sacar a pacientes de situaciones muy comprometidas hasta situaciones muy fisiológicas, literalmente hablando. ¿Ok? Suplementación con glicina tiene contraindicaciones. Nosotros tuvimos la suerte de estudiar este tema de las contraindicaciones, de las posibles contraindicaciones de la glicina, y encontramos datos de contraindicaciones cuando el paciente tomaba el equivalente, aproximadamente eran unos 100 gramos al día. 100 gramos al día no hay que se tome de glicina ni de nada, literalmente hablando. ¿Por qué? Porque eran estudios que se habían hecho en ratas, no se han hecho en humanos, y no se pueden hacer humanos. La glicina son aminoácidos que tienen un déficit sustancialmente importante en la ingesta promedio, y la síntesis endógena de glicina, por lo cual le llaman aminoácido no esencial, es un aminoácido condicionalmente esencial. En diferentes situaciones de la vida se hace tremendamente importante y necesario. La síntesis endógena de glicina está muy limitada desde el punto de vista bioquímico. Luego hablaremos de esto algún día sobre temas de dermoenvejecimiento y la importancia de la síntesis de colágeno.
Por tanto, tengan ustedes en cuenta que las dosis que le hemos sugerido, o que hemos comentado, más que sugerido, son dosis que están muy lejanas de cualquier efecto secundario, en este aminoácido sobre todo. ¿Ok? Bueno, familia, a seguirse cuidando. Yo les dije que no puedo tomar estrógeno por endometrio engrosado. Cuidado, lo que no debes tomar es progesterona. Pero bueno, anyway, eso es un tema que hay que valorar cada caso como corresponde. Les dije que si tenían intención, o sea, si había interés por tocar este tema, pues nos avisaran y lo desarrollamos, y creo que lo ha habido, y creo que tienen alguna información que pueden replicar para sus pacientes y para ustedes mismos. Aplíquenlo tanto como puedan. El próximo va a ser de artrosis, nada más y nada menos. Hagamos uno de artrosis, a ver qué tal, porque la artrosis al cuerpo, como las canas son al pelo, una vez que están, no se va. Si no se van, ¿qué podemos hacer para que no vaya peor? Incluso para generar beneficios cuando no hay daño en el hueso, cuando el daño solamente afecta al cartílago, que debía ser la artrosis aislada. Artrosis asociada a la artritis reumatoide, artrosis por sí solo, artrosis en qué momento empieza, artrosis cómo la podemos manejar desde el punto de vista desde el abordaje de la salud de precisión. Será el próximo. Ya veremos cuando buscamos un espacio, que este nos ha costado muchísimo, pero hemos quedado bien. Cuídense mucho, familia, y hasta la próxima.